Bienvenidos a Proceso Revelado, un canal apto solo para mentes inquisitivas. Imagina caminar por un campo de batalla, y lo primero que ves son miles de cuerpos empalados en estacas, en descomposición, cubriendo todo el horizonte. Un ejército entero destruido, sus cadáveres exhibidos como una advertencia. Este no es un cuento de terror inventado, es una historia real, y fue obra de un solo hombre. Vlad el Empalador, el verdadero Drácula. Lo que él hizo va mucho más allá de lo que cualquier vampiro de ficción jamás haya logrado. Prepárate para escuchar una historia más terrorífica que cualquier película de Hollywood. Te aseguro que lo que estás a punto de escuchar no es el típico mito de vampiros chupasangre. La verdadera historia de Vlad es aún más perturbadora. Fue un gobernante real, un príncipe de Valaquia, en lo que hoy es Rumanía. Se ganó su infame apodo por una razón. No solo mataba a sus enemigos, los exhibía de las formas más brutales posibles. Y lo hacía por una razón muy clara, más allá de la locura. Su terror no fue casualidad, fue su mejor arma para mantener el poder. Y en este video vas a descubrir cómo Vlad pasó de ser un noble a convertirse en una leyenda temida durante siglos. Vlad nació en 1431 en Transilvania, justo en medio de uno de los momentos más caóticos de la historia de Europa del Este. Imagínate crecer rodeado de guerras, traiciones y la amenaza constante de invasión otomana. Su padre, Vlad II, pertenecía a una orden militar llamada la Orden del Dragón, creada para proteger a los cristianos contra los turcos. Y aquí es donde entra el nombre de Drácula, que en realidad significa hijo del dragón. Pero la leyenda no empieza ahí. Cuando Vlad tenía solo 11 años, él y su hermano menor, Radu, fueron entregados como rehenes al Imperio Otomano por su propio padre, como parte de un tratado. Durante años, Vlad estuvo cautivo, observando y aprendiendo de sus captores. Esto lo endureció de una manera brutal. Al regresar a Valaquia, Vlad no perdió tiempo en mostrar de qué estaba hecho. En 1456, tomó el trono y rápidamente se convirtió en uno de los gobernantes más temidos del mundo. Quería asegurarse de que nadie se atreviera a desafiar su autoridad. ¿Y cómo lo hizo? Con una de las formas de castigo más aterradoras que puedas imaginar: el empalamiento. Su método era tan cruel que incluso hoy es difícil de describir. Tomaba una estaca de madera, la insertaba cuidadosamente en el cuerpo de la víctima, comenzando desde abajo hasta que atravesaba el torso o la boca. Lo peor, la víctima no moría de inmediato. Podían pasar días hasta que finalmente fallecieran. Y esto no lo hacía solo con un par de personas. Lo hacía con miles. Nobles, soldados, campesinos, cualquier enemigo. ¿El mensaje? No te atrevas a desafiar a Vlad o sufrirás un destino peor que la muerte. Ahora, si esto ya te parece aterrador, espera a escuchar esto. En 1462, el sultán otomano Mehmed II, uno de los líderes más poderosos de la época, decidió invadir Valaquia con un ejército gigantesco. Vlad sabía que no podía derrotar al ejército otomano en una batalla directa, así que decidió hacer algo completamente impensable. Cuando los otomanos llegaron a las afueras de la capital, se encontraron con una escena que los detuvo en seco: un bosque entero de cuerpos empalados. Miles de soldados capturados y traidores, empalados uno por uno, formando una gigantesca línea de estacas que se extendía por kilómetros. Imagina caminar y ver cómo cada estaca sostiene un cuerpo descompuesto, con el viento soplando a través de ellos. El olor, el horror. Fue una táctica de terror psicológico que desmoralizó al ejército otomano. El propio Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, decidió retirarse al ver esta escena. Un ejército entero fue derrotado sin una batalla. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo es que este hombre se convirtió en el famoso Drácula? Bueno, en la región de los Cárpatos siempre han existido leyendas de vampiros, de seres que beben la sangre de los vivos. Y la fama de Vlad como alguien que derramaba sangre por montones hizo que poco a poco su figura histórica se fusionara con estas leyendas. Siglos después, el escritor Bram Stoker se inspiraría en Vlad para crear su famosa novela Drácula en 1897. Aunque nunca visitó Rumanía, Stoker sabía lo suficiente sobre la crueldad de Vlad y el misticismo de los Cárpatos para dar vida al personaje inmortal que conocemos hoy. El nombre Drácula en realidad significa hijo del dragón o hijo del diablo, y parece encajar perfectamente en la idea de un ser oscuro y poderoso. Pero mientras el Drácula de Stoker era un vampiro aristocrático que chupaba sangre, el verdadero Vlad no necesitaba magia ni colmillos. Su brutalidad y sed de poder fueron suficientes para convertirlo en una leyenda por derecho propio. A pesar de todo, Vlad no pudo sostener su reinado para siempre. Durante años luchó contra los otomanos y sus enemigos internos, pero finalmente fue traicionado. En 1462, tras una serie de derrotas, fue capturado por el reino de Hungría y encarcelado durante más de una década. Sin embargo, no fue el final.
Regresó brevemente al poder en 1475, pero su reinado duró poco. En 1476, durante una batalla contra los otomanos, Vlad fue emboscado y asesinado. Existen diferentes versiones sobre su muerte, pero la más famosa dice que fue decapitado y su cabeza enviada al sultán Mehmed II como trofeo. Y aquí estamos, más de 500 años después, hablando de un hombre cuya brutalidad ha trascendido el tiempo. En Rumanía, muchos lo ven como un héroe nacional, alguien que defendió a su tierra de la invasión extranjera. Para otros, es una figura temida, un monstruo que sembró el terror. La verdad es que Vlad Tepes fue un hombre de su tiempo, un líder que utilizó el terror como una herramienta de poder. Su historia muestra cómo una figura histórica puede inspirar no solo miedo, sino también una de las leyendas más famosas de la humanidad. Si te pareció increíble esta historia sobre el verdadero Drácula, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más relatos como este. ¿Qué otra figura histórica te gustaría conocer? Déjame tu sugerencia en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias.